La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y vamos a empezar desde el 8. Y dice, colocación de los cimientos del templo. El segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén. El segundo comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Calmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos los levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los simientes, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompeta, y a los levitas, hijos de Asaf, con címbalo, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los simientes de la casa de Jehová. 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los simientes de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría de la voz de lloro, porque clamaban el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Inclinemos nuestro rostro en esta mañana y digámosle al Señor que Él traiga la revelación de esta palabra a cada una de nuestras vidas. Padre amoroso y eterno Dios, estamos delante de tu presencia en esta mañana, poniendo, Señor amado, esta palabra, Señor, en cada uno de nuestros corazones, Padre, pidiéndote que traigas la revelación y el discernimiento, Padre, a cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque cada día nos capacitas, cada día nos enseñas, cada día nos formas, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que en este día podamos ser tierra fértil. No solo seamos oidores de esta palabra, Padre, sino hacedores de la misma, en el nombre de Jesús. Padre, yo mengo en esta hora para que tú puedas crecer. Yo solo quiero ser instrumento en tus manos, Padre. Habla, que tu sierva escucha, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema, como les decía, de esta mañana es: no dejes que el pasado te robe el presente. Seguramente, amados hermanos, todos conocemos personas que, aunque Dios les ha bendecido, viven insatisfechas. Siempre hablan de lo que tuvieron, de lo que perdieron, de cómo eran las cosas antes o de los tiempos que ya no volverán. Y poco a poco, amados hermanos, sin darse cuenta, dejan de disfrutar las bendiciones que Dios les está dando hoy. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos vivido una situación igual a esta que vivieron en la reconstrucción del templo? ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de ver las bendiciones que Dios tiene en nuestras vidas porque estamos recordando lo que ya pasó? Estamos recordando y empezamos a hacer comparaciones. Yo antes tenía, yo antes era, yo antes. Y como estamos tan pendientes de lo que pasó antes, no vemos lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros. No vemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Seguimos pensando en lo que pasó.
escuchado muchas personas que dicen, yo antes era bueno para tal cosa. Yo antes tenía tal cosa. Yo antes podía hacer tal cosa. Yo preferiría vivir antes. Yo escucho mucha gente que dice, antes con un huevo se comía. Antes mi papá ganaba 5 lempiras y nos alimentaba a todos. Y hoy no vemos que no nos están pagando un ejemplo 5 lempiras, nos están dando un sueldo. Pero como antes comíamos 10 con 5 lempiras, no vemos que el Señor nos está bendiciendo. No vemos que el Señor nos está proveyendo. No vemos que el Señor ha sido bueno. No vemos que el Señor ha sido misericordioso con nosotros. Mira que muchos de nosotros, por estar metidos en lo que pasó antes, dejamos de disfrutar las bendiciones que Dios nos está dando hoy. Porque Dios es un Dios misericordioso, amado hermano. Porque Dios cada mañana tiene nuevas misericordias para cada uno de nosotros. Cada mañana dice su palabra, y no lo digo yo. Dice su palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Qué le dice eso a usted? Que Dios está ahí, que Dios está presente en su vida, pero usted y yo muchas veces, por estar pensando en lo que hicimos mal antes, nos olvidamos de lo bueno que Dios está haciendo en nosotros. Nos olvidamos de lo bueno que Dios ha sido hasta este día con nosotros. El texto, amados hermanos, que acabamos de leer, al comenzar podemos ver esa misma actitud. Dice, pues cuando el pueblo de Israel regresó del cautiverio en Babilonia después de 70 años lejos de su tierra, comenzaron la reconstrucción del templo de Jerusalén, y cuando colocaron los simientes, todos estaban contemplando el mismo acontecimiento. Si nosotros vemos aquí, en el versículo 12, dice, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los simientes de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Ahí nosotros podemos ver dos acontecimientos diferentes por el mismo hecho. Uno es que los ancianos que habían conocido el primer templo lloraban porque parecía insignificante para ellos lo que Dios estaba haciendo en aquel momento. Insignificante para ellos lo que Dios estaba formando. Pero en cambio, los otros que no habían visto el primer templo, dice que gritaban de gozo y alegría. Dos acontecimientos viendo un mismo. Lloraban porque no les parecía lo que Dios estaba haciendo, porque estaban pensando lo que había antes. Pero otros que no habían visto lo que había antes estaban contentos, estaban felices porque Dios estaba reconstruyendo el templo. Aquí podemos ver, amados hermanos, dos acontecimientos. Varias personas estaban contemplando el mismo acontecimiento, pero podemos ver que no todos reaccionaron de la misma manera. Los ancianos que habían conocido el majestuoso templo de Salomón lloraban porque este nuevo templo les parecía insignificante. Pero los jóvenes que no conocieron el primer templo gritaban de alegría por el nuevo templo que se les estaba construyendo. El templo, amados hermanos, era el mismo para todos, pero la forma de verlo era completamente diferente de cada uno de ellos. La forma de ver el acontecimiento era diferente a aquel que estaba pensando en el pasado y diferente a aquel que tenía puesto los ojos en lo que Dios estaba haciendo.
¿Cuántos de nosotros hemos estado viviendo circunstancias igual? ¿Cuántos de nosotros el pasado nos ha marcado? El pasado nos ha hecho retroceder. El pasado no nos permite ver lo que Dios está haciendo en la actualidad en nuestras vidas. Yo he visto muchas personas que, pues de alguna manera se equivocaron. Dígame usted quién no se ha equivocado en la vida. Yo creo que todos. Algunos nos hemos equivocado de una manera, otros nos hemos equivocado de otra. Pero a muchos, la equivocación del pasado nos tiene estancados. La equivocación del pasado nos tiene estancados. Estamos viendo lo que ya pasó. Pero muchos, a pesar de haberse equivocado, a pesar de saber que metieron las de caminar, se dan cuenta que hay un futuro glorioso, que hay un futuro glorioso, que no es por lo que yo hice o dejé de hacer, sino porque la misericordia de Jehová nos ha alcanzado. Si usted lo cree, alábele, porque Él vive. El templo era el mismo, pero la forma de verlo era completamente diferente. Lo mismo ocurre con nuestras vidas, pues tenemos que comprender que muchas veces no son nuestras circunstancias las que determinan nuestra felicidad, sino la manera en que decidimos mirar las bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces, basado en lo que vemos en esta historia, podemos decir, el pasado puede convertirse en un ladrón de nuestro presente. Basado en lo que hemos visto en la lectura, podemos decir que el pasado es un ladrón que nos puede robar nuestro presente. ¿Cuántos de nosotros seguimos soñando con el pasado? ¿Cuántos de nosotros vivimos pensando en el pasado? Pero el pasado ya pasó. El pasado ya no existe. Pequé, su palabra dice que me perdonó. Fallé, de repente estoy pagando las consecuencias de lo que fallé, pero Dios ya lo olvidó. Y si Dios ya lo olvidó, porque usted y yo tenemos que seguir gobernados por el pasado. Porque usted y yo tenemos que seguir siendo títeres del pasado. Si su palabra nos dice que Él murió en la cruz por usted y por mí, y que nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras dificultades, incluso dice su palabra que Él ya las olvidó. Y si Él las olvidó, amado hermano, ¿por qué usted la está recordando? ¿Por qué usted se está martirizando? ¿Por qué no ve lo bonito que Dios tiene para su vida? Yo le quisiera hacer una pregunta en esta mañana. ¿Quién de ustedes anda descalzo hoy? ¿Anda alguno descalzo? ¿Verdad que no? ¿Anda alguno desnudo hoy? No. ¿Hay alguno en esta mañana que anoche no tenía una cobija y una cama para arroparse? ¿Una almohada para recostar su cabeza? No hay ninguno. Pero podemos apreciar eso. Podemos apreciar la misericordia de Dios. Podemos apreciar la bondad de Dios. Muchas veces también puedo decirles que no, que somos malagradecidos. Que muchas veces nos quejamos de todo y no le damos gracias al Señor por lo que Él ya está haciendo en nuestras vidas. Porque yo quiero decirle en esta mañana, amado hermano, que usted no es cualquier cosa. Y cuando yo le digo que usted no es cualquier cosa, es porque la palabra me lo dice.
Es porque dice que usted es real sacerdocio, que usted es una nación santa, que usted es un pueblo adquirido por Dios. Y si dice que usted no es cualquier cosa, significa que usted es hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es un privilegio que no todo el mundo lo tiene. Y es un privilegio que tiene que estar en nuestros corazones con agradecimiento. ¿Sabe por qué? Porque Dios dio todo lo que tenía, dio a su Hijo unigénito por usted y por mí. Yo le podría preguntar en esta mañana, ¿daría a su Hijo por rescatar la vida de alguien de nosotros? ¿Daría usted un hijo si alguien de nosotros fuera salvo? Si yo le preguntara a cada mamá, a cada papá, me dirían no, no lo hago, no lo voy a hacer. Pero Él sí lo hizo. Dio a su único hijo, porque yo fuésemos sus hijos. Dio todo lo que Él tenía por usted y por yo, por mí. Realmente es necesario, amados hermanos, que nosotros empecemos a ver lo que Dios está haciendo y que olvidemos lo que dejamos atrás. Dice, la manera en que decidimos mirar las bendiciones de Dios nos ha dado entonces, la manera en que decidimos mirar las bendiciones que Dios nos ha dado es lo que cambia la historia en nuestras vidas. Es lo que cambia la historia. El pasado puede convertirse en un ladrón de nuestro presente. Y vamos a ver nuevamente Esdras 13:12. Y dice, Esdras 13:12, y muchos de los sacerdotes de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los simientes de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Podemos ver que aquellos hombres no estaban llorando porque Dios los hubiera abandonado. Los ancianos no lloraban porque Dios los hubiese abandonado. No estaban llorando porque el Señor hubiese dejado de ser fiel. No, ellos estaban llorando porque estaban comparando lo que Dios estaba haciendo hoy con lo que había hecho en el pasado. ¿Cuántos de nosotros vivimos en situaciones iguales? ¿Cuántos de nosotros seguimos llorando por el pasado? ¿Cuántos de nosotros seguimos lamentándonos por lo que ya pasó? El profeta Ageo expresa muy claramente ese sentimiento de comparación que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Ageo 2:3 dice, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Ellos habían permitido que los recuerdos del pasado les impidieran disfrutar el milagro que tenían delante de sus ojos. Lastimosamente, amados hermanos, eso sigue ocurriendo en la actualidad. Eso sigue ocurriendo en nosotros los cristianos. Eso sigue ocurriendo no solo en la gente que está afuera, en nosotros sigue ocurriendo. Siempre tenemos aquello, antes tenía mejor trabajo, antes ganaba más, antes tenía salud, antes mi familia era diferente, antes mi negocio prosperaba más, yo vendía más, antes la iglesia era mejor. Y como siempre, vivimos mirando hacia atrás, dejando de agradecer todo lo que Dios nos está dando hoy. Muchos de nosotros nos quejamos, antes teníamos un mejor trabajo, antes en mi negocio me iba mejor, antes, y no se da cuenta de que
Yo le dije a alguien, de repente antes en mi negocio vendía mucho más. Hoy hay tanto negocio, pero cada día, yo miro la misericordia de Dios. Hay miles de negocios. Y de repente vendía más, hoy vendo menos, pero con lo que vendo es suficiente para mi vida y para mi familia. Entonces, no tengo que por qué decir que vendía más. Si quizás vendo menos, pero Dios me bendice más. Dios es fiel conmigo. Dios es misericordioso con los míos. Yo he podido ver la gracia de Dios. Y muchas veces nos quejamos, no, si es que como antes, yo vendía al Señor cada mañana, gracias. Si este día me fue bien, qué bueno, Señor, gracias. Pero si este día no vendí lo suficiente, yo le digo buena tarde, gracias. Gracias, porque esto es suficiente. Y sobre todo, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente para mí. Es por eso que nunca debemos permitir que los recursos del pasado no nos dejen ver las bendiciones presentes. Porque es importante comprender que quien vive comparando su presente con su pasado, seguramente encontrará motivos para sentirse insatisfecho. El que vive comparando su presente con el pasado, seguramente siempre se encontrará insatisfecho. Es por eso que la palabra de Dios nos declara que el contentamiento es una lección que todos debemos aprender. Yo quiero que usted vaya a Filipenses 4, 11, 13. Filipenses 4, 11, 13 declara que el contentamiento es una lección que todos debemos aprender. Pero nos cuesta estar contentos. Siempre buscamos un motivo para estar tristes. Siempre buscamos un motivo para no estar agradecidos. Siempre buscamos un motivo para no ser felices. Y mire lo que dice Filipenses 4, 11, 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y mire lo que dice el 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire qué poderosa palabra. Y me llamaba mucho la atención cuando yo escudriñaba esta palabra, porque el apóstol Pablo no dice he nacido contento, no, dice he aprendido a contentarme. El apóstol Pablo no dice pues he nacido contento, dice he aprendido a contentarme. He aprendido. Nosotros tenemos que desaprender para volver a aprender. Nosotros tenemos que desaprender para volver a aprender. El contentamiento, amado hermano, no se la da una casa bonita. El contentamiento no se lo da una cuenta bancaria. El contentamiento no se lo da un vestido bonito. No, amado hermano, el contentamiento es una decisión que usted tiene que tomar, como decía Pablo, en las buenas, en las malas, teniendo que comer, sin tener que comer. Porque el contentamiento es parte del agradecimiento. Pero a nosotros es difícil cuando vemos en la cartera
que necesitamos 100 lempiras y tenemos 95. Y tenemos 95, pero hay que darle gracias a Dios por lo que hay en la cartera. De repente no son los 100 que... pero es una decisión que usted y yo necesitamos tomar cada día y estar agradecidos con lo que tenemos hoy, estar agradecidos con lo que Dios nos ha proveído, estar agradecidos porque el agradecimiento abre las ventanas del cielo a nuestro favor, porque el estar agradecido abre las ventanas de los cielos. Y cuando hay agradecimiento, también hay alabanza y adoración. Cuando usted es agradecido, usted le da gracias al Señor por todo, por lo bueno, por lo malo, por el hijo que tiene rebelde, por el hijo que es bien portado, porque hoy tengo dinero en mi cartera, pero porque también no tengo dinero en mi cartera. El contentamiento es una decisión que nosotros necesitamos tomar. Y puede decir, ay no, hermana Delfinite, que usted está hablando, a ver, ¿por qué? No, amado hermano. Dice Pablo, dice el Señor en su palabra a través de Pablo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea la situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Por todo estoy enseñado. Es tiempo de aprender. Es tiempo de aprender a ser agradecido, aprender a ser felices, aprender a dejar el pasado atrás y a saber que esta mañana Dios fue fiel, porque usted abrió los ojos y está en este lugar. Porque usted tuvo hoy alimento para su boca. Porque usted tuvo hoy calzado. Porque usted tiene una familia. Porque usted tiene una casa. Porque usted tiene un trabajo. Porque en su cartera hay 1000 lempiras, pero también porque en su cartera solo hay 5. Necesitamos ser agradecido. Podemos ver que el apóstol decía, no dijo he nacido contento, él dijo he aprendido. Pues vivimos en una sociedad que siempre nos dice, cuando tenga más dinero voy a ser feliz. Cuando tenga una casa mejor seré feliz. Cuando logre aquello que sueño seré feliz. Pero la Biblia enseña exactamente lo contrario. Hoy podemos ser felices teniendo un corazón contento y agradecido. Y vamos a ver Proverbios 15:15. Miren lo que dice Proverbios 15:15. Proverbios 15:15. Yo quiero que lo pongan en la pantalla para que todos lo veamos. Amén. Todos los días, ¿de quién? Del afligido. Oiga bien, todos los días del afligido son ¿qué? Son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mire qué poderosa palabra esa. Si usted está afligido, va a ver todo lo peor. Dice, todos los días del afligido. Entonces nos afligimos hasta porque una hormiga pasó donde estábamos comiendo. Nos afligimos por todo. Y dice, todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento, el que tomó la determinación de ser feliz, tiene un banquete continuo, tiene alabanza, tiene adoración, tiene exaltación, tiene agradecimiento, ve las cosas de una manera diferente.
aquello que está un poco feo, uno lo mira bonito cuando hay agradecimiento. Cuando hay agradecimiento. Me encanta esta palabra porque muchas veces la mayor parte de las personas pasan afligidas. Esto, el otro. Y me encanta cuando dice la palabra que para todo hay un tiempo. Que hay un tiempo para reír, pero también hay un tiempo para llorar. Pero no dice que todo el tiempo es para estar llorando. Ni tampoco dice que es todo el tiempo para estarse riendo. Pero en la situación que sea, amado hermano, debemos tener agradecimiento y sonreír. Eso le agrada al Señor. Eso se llama fe. Y eso se llama confianza. El que usted abra su cartera y hay 5 lempiras y usted sonría, eso se llama fe. Y dice la palabra que la fe mueve el corazón de Dios. ¿Qué es lo que mueve el corazón de Dios? Que aquel que dice hablar de la fe, se lo voy a parafrasear porque no me recuerdo. Tiene que creer y tiene que saber que es galardonador de aquellos que le buscan. Me encanta Proverbios 15:15, porque es una gran verdad. Yo lo he vivido. El día que estoy afligida, ese día todo lo veo oscuro. El día que estoy afligida, ese día pueden pasarme cosas bonitas, pero yo sigo enfocada en la aflicción. Es una decisión, amados hermanos. Todos los días del afligido son malos, pero el que tiene un corazón alegre tiene un banquete continuo. Este versículo nos enseña que la actitud y la perspectiva con la que miras la vida importan más que tus problemas. La alegría interior transforma cualquier momento difícil en una celebración de paz. El peso de la tristeza hace en nosotros tener una mirada negativa. El dolor o la tristeza hacen que todo parezca oscuro y pesado. Y usted no me va a decir que no es así. Quien se siente afligido solo ve escasez y dificultades a su alrededor. La queja constante convierte la rutina en una carga difícil de llevar. Pero el poder de un corazón alegre, que es una elección diaria, no depende de tener riquezas, sino de decidir confiar en Dios. Un corazón alegre también es un banquete espiritual. Un espíritu contento transforma lo poco en una fiesta constante de gratitud. El poder del corazón alegre trae paz a nuestro interior. La actitud positiva protege el ánimo frente a las tormentas del mundo. El contentamiento nace en nuestro corazón cuando entendemos que Cristo es suficiente para cada uno de nosotros. Es por eso que una persona agradecida, amados hermanos, con el Señor puede tener poco y vivir en paz. Pero una persona ingrata puede tener mucho y vivir frustrada. Es por eso que la palabra del Señor nos dice que debemos dar gracias en todo, pues esa es la clave para poder ser felices con lo que tenemos. Y primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Este versículo nos enseña, primera de Tesalonicenses 5:18 nos enseña que la gratitud no es solo para los buenos momentos,
sino una actitud constante de confianza en Dios. Agradecer en todo transforma el desánimo en paz y cumple el propósito divino para la vida diaria. El sentido de la gratitud. No se trata de fingir alegría por el sufrimiento o dar gracias por el mal en el mundo. Significa reconocer que Dios es suficiente para nosotros. La voluntad de Dios, en el sentido de la gratitud, cuando usted se da cuenta que esa es la voluntad de Dios, practicar el agradecimiento constante alinea el corazón humano con el corazón amoroso y generoso de Cristo. Confiar en Dios en medio de las pruebas demuestra una dependencia sincera de su cuidado y de la soberanía de Dios. ¿Cómo debemos aplicar, dejar la queja? Por la gratitud, enfocando la atención en lo que ya se tiene en lugar de lo que queremos tener. Miren qué poderoso. 2, reconocer lo pequeño, valorar los detalles cotidianos como regalos de la provisión divina. Eso es importantísimo, que usted valore, que si hoy alguien le regaló un mínimo, que le dé gracias a Dios. Que si alguien hoy le regaló algo sencillo, que usted pueda decirle gracias, Señor. Pero muchas veces a nosotros nos regalan y nosotros hasta gracias, pero así lo pasamos hasta desapercibido. Que usted con su agradecimiento que le dio un mínimo, usted pueda decir bendice más a esta persona, Señor. Ese es agradecimiento. Ese es agradecimiento, no decirle solo gracias a la persona que te dio, sino que le puedas bendecir diciéndole, orándole al Padre para que bendiga a aquella persona. Ese realmente es agradecimiento. No importa si es grande o es pequeño. Que usted pueda tener un tiempo y decirle gracias, Señor, bendice a X o Y persona. Bendice, multiplícalo, un mínimo. Ese es parte del agradecimiento. Ese es parte de tener un corazón agradecido. Y reconocer lo pequeño, valorar los detalles cotidianos como regalo de la provisión divina y usar la oración y el agradecimiento como un refugio contra la ansiedad diaria. El contentamiento comienza cuando reconocemos y agradecemos lo que Dios nos ha dado. Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Veamos esta palabra ahora. Contento con lo que tenéis ahora, hoy. No mañana, no ayer, no pasado. Contento con lo que usted tiene hoy. Es decir, no cuando cambien las circunstancias, no cuando llegue el aumento de sueldo, no cuando desaparezcan los problemas de la casa. No, dice contentos ahora. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad y nuestra confianza no está en las cosas que tenemos, amados hermanos, sino que está en la promesa del Señor que nos hace en esta mañana, no te desampararé ni te dejaré. Ahí está. No en lo que usted tiene, sino en la promesa de Él. No te voy a dejar ni te voy a desamparar. Ahí está. No en lo que usted tiene en sus manos hoy. Puede tener una cuenta muy grande de ahorro. Puede estar enfermo hoy. O puede tener cualquier circunstancia.
Pero en esta mañana el Señor nos dice, no los voy a dejar, no los voy a desamparar. Aquí estoy con ustedes. Porque nuestra seguridad, decía, no depende de nuestra confianza ni de las cosas que tenemos, sino de la promesa, no te desampararé ni te dejaré. Las promesas, tenemos que reconocer algo muy importante. Lo más valioso que tenemos no es una cuenta bancaria, es la presencia del Señor. Yo quiero que usted se ponga en esta mañana de pie. Aleluya. Amado hermano, quizás hoy tu vida no se parece a la que imaginabas. Quizás has perdido cosas que nunca pensaste perder. Quizás estés comenzando de nuevo como aquellos judíos que colocaban los simientes del templo. Pero recuerda esto, el mismo Dios que estuvo con ellos en el pasado, seguía estando con ellos en la reconstrucción del nuevo templo. Así también el Señor no ha cambiado, amado hermano. Él continúa siendo fiel y sigue obrando en cada una de nuestras vidas. No permitas que el pasado, no permitas que la nostalgia por lo que fue nos robe la alegría por lo que Dios está haciendo hoy en cada uno de nosotros. Porque una vida agradecida no consiste en tener todo lo que queremos, sino en reconocer con gozo todo lo que Dios ya nos ha dado. Incline su rostro en esta mañana.